DOM es el que nos permite manipular los elementos HTML y las propiedades y atributos de CSS gracias a JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación que funciona en todos los navegadores. Probablemente cuando entras a un sitio web y das clic en algún botón o otro elemento, ese elemento desaparece o aparece. O puede que aparezca información o ocurra una animación que dura 2 o 3 segundos y luego se oculte. O probablemente te aparezca una ventana o un modal como nosotros lo conocemos. Eso se hace con JavaScript, pero para realizar eso tienes que saber dos tecnologías importantes que es HTML5 y CS3. Si ya sabes estas dos tecnologías, probablemente sabes lo que es un título, un botón, un párrafo, un div, un formulario y cosas así. Es por eso que yo quise hacer una pequeña introducción a esto, a lo que es el DOM. Este ejemplo se llama seleccionando elementos. ¿En qué consiste? En que los usuarios pueden pintar los elementos que selecciona. ¿Quieres pintar el título? ¿Quieres pintar el cuerpo? ¿El botón? ¿Las listas? Vamos a pintar el cuerpo. Todos conocemos que en HTML el cuerpo es el body, es el que conforma todo nuestro sitio web. Así que yo le doy a pintar y como puedes ver, en este caso es un color como verde limón, pero el punto es que pinta. ¿Cómo lo hago? Lo hago mediante JavaScript llamando a una función y que me cambie la propiedad que tiene ese color. El color es blanco, gris, no me acuerdo cómo estaba, pero cambió esa propiedad a otro color que es verde, que es el que yo le puse. Puedes ponerle cualquier otro. Si te pudiste dar cuenta, cuando le di clic también a este botón, mostró la ventana. Esa ventana no estaba. Es porque también estoy manipulando ese elemento que estaba oculto. Ahora quiero que aparezca. ¿Cómo hice esto? Vamos a hacer el principio. Aquí tengo mi documento o mi plantilla de HTML. Aquí está toda mi estructura, los estilos. Solamente quiero que te enfoques en esta parte de lo que es el formulario. Es la ventanita que salió, esa es. Entonces, como puedes ver, está en none. Si tú ya sabes CSS, está oculto. Y mi archivo JavaScript, que es donde está toda la interactividad del usuario, es donde le da vida a la página. ¿Sí? Aquí tengo 45 líneas de código, pero lo vamos a hacer paso a paso nosotros mismos. Voy a comentar todas estas líneas de código porque quiero hacerlo con ustedes paso a paso. Así que yo guardo, refresco en mi página. Ahora, cuando le dé clic, ya no tiene que mostrarme nada, como puedes ver, porque no tengo ningún código ya. Todos los códigos están comentados, están ahí, pero ya no se ejecutan. Vamos a hacerlo en principio. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Te acuerdas de la ventanita? Esta ventanita está oculta. Voy a ponerla para mostrarla. Ahí está. Déjame decirte que esa ventana siempre ha estado ahí, siempre. Lo únicamente es que cuando presiono el botón le digo, ¿sabes qué? ¿Estás oculto? Muéstrate. Y eso es lo que quiero hacer. Voy a ponerla otra vez en oculto. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? A darle clic que se muestre. ¿Cómo hago eso? Bueno, en HTML por ahora estoy utilizando una propiedad que se llama onClick. OnClick me permite escribir una función y poderla ejecutarla en JavaScript. En este caso la función se llama mostrar elemento, que este botón, que ese es el que está aquí. La propiedad onClick la puedes poner en cualquier elemento que tú deseas. Yo la pongo en el botón porque yo, en este caso, en este ejemplo. Ok, vamos a escribir una función y con el nombre mostrar elemento. No voy a pasar ningún parámetro porque no lo necesito. Quiero recalcar algo. Si quieres hacer el DOM en JavaScript, ya tienes que saber las tecnologías que te mencioné, HTML5 y CS3. Otra cosa es saber los fundamentos de la programación. Tienes que saber lo que es una variable, diferenciar entre una variable local y una global, lo que son las condiciones, los ciclos, las funciones. Déjame decirte que a pesar de que este es un ejemplo pequeño, por así decirlo, manipula todos estos elementos, incluso los arreglos. Un arreglo es una variable que contiene múltiples valores. Ok, ¿sí? Entonces, dejando esto claro, no voy a explicar cada detalle, ¿sí? Así que, bueno, esto es una función. Voy a escribir algo que se llama console.log, que me permite esto escribir o imprimir información en la consola. Voy a escribir, hola, ¿cómo estás? Si yo guardo y refresco mi página, voy a dar clic derecho a inspeccionar y me muestra cómo está construido ese sitio web.
Esto puedes hacer en cualquier sitio web que te encuentres en internet. Clic derecho y inspeccionar. Y puedes verle como quien dice los huesos a esa página. ¿Sí? A los elementos. Ahora vamos a consola. No le pares bola a este error, no tiene nada que ver. Entonces si yo le voy a dar clic al botón mostrar, que ya está llamando a una función, le doy clic y como puedes ver dice hola, ¿cómo estás? Quiere decir que todo está bien y está escuchando. Aquí voy a escribir todo mi código, mis instrucciones. ¿Qué es lo que quiero hacer? Que aparezca la ventanita, que es la que está aquí. Es solamente esta pequeña parte. Si te das cuenta, ya tienes que saber lo que es un ID. Un ID es un identificador para un elemento. Y las clases son, bueno, no voy a explicar lo que es una clase porque no tengo la definición bien. Pero ya sabes, tienes que saber lo que es una clase. Una clase se la pone a múltiples elementos, mientras que un ID solo pertenece a un elemento. Puedes ponerlo a otro, pero es recomendable que sea un elemento. Ok, entonces voy a copiar ese ID y voy a crear una variable. Se escribe var. ¿Cómo se va a llamar esa variable? Formulario le voy a poner igual. Voy a poner igual document. ¿Por qué pongo document? Porque hace referencia al documento que estoy trabajando. Y seguido del punto. El punto lo vas a ver muchísimo en JavaScript, porque permite acceder a una propiedad. En este caso yo quiero acceder a la propiedad ID. ¿Y cómo se llama esa ID? ¿Cómo hago para instanciarlo? Pues existe una palabra que se llama getElementById. Si quieres puedes ir anotando cómo se escribe, porque si escribes algo mal, pues no te va a salir un error. Entre los paréntesis escribes comillas y escribes el nombre que tiene el ID. En este caso, formulario. Ya sabes lo que es console.log, así que vamos a imprimir esa variable formulario en la consola. Refrescamos y si presiono mostrar, me imprime el elemento entero. Es como si estuviéramos en los elementos y le hubiéramos los huesos a la página. Así mismo, estoy llamando a ese elemento a la consola. Tengo el formulario, así. Ahora, ya tengo el elemento. Ahora lo único que necesito es manipular su estilo y cambiar de oculto a mostrarlo. ¿Cómo hago eso? Pues escribo la misma variable, el nombre de la misma variable, que es formulario, punto, para acceder a la propiedad. ¿A qué propiedad quieres acceder? Al del estilo. Se escribe style. Quiero acceder a la propiedad de display. Y como está oculto en none, quiero que se muestre. Vamos a ponerle block. Ahora, si guardo y refresco, ahora tiene que mostrarme. Vamos a ver. Ahí está. Como puedes ver. Ahora tengo otro botón. Ya tenemos la primera parte. Tengo otro botón, pero como puedes ver, llama a una función que no está declarada en mi JavaScript, ¿sí? Entonces es por eso que me arroja ese error, que es la función que está acá, que se llama btn formulario. Vamos a copiarlo y vamos a crear otra función aquí, función btn formulario. No estoy pasando ningún parámetro, es por eso que voy a borrar lo que está aquí. Ok, voy a poner console.log para que vean que todo está perfecto. Un consejo, voy a poner aquí escuchando. Cada vez que ustedes escriben código y estén modificando o actualizando, es muy preferible de que ejecuten para ver si todo está bien. Como puedes ver, ahora me imprime que está escuchando. Quiere decir que está bien. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú escribes código y sin probarlo, va a haber una parte en que tengas una gran cantidad y te mostrará un error. Probablemente te muestra un error y no sabes dónde está ese error o en qué fallaste, a no ser que tengas experiencia ya en la programación, ¿sí? Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues leer el valor que el usuario selecciona. Selecciona cuerpo, selecciona botón, selecciona lista. Tenemos que leerlo. ¿Cómo lo leemos? Primero tenemos que hacer referencia o tenemos que obtener ese elemento del formulario, que es el select. El select es donde contiene mis opciones como título, cuerpo, botón y lista. Voy a copiar su ID, tal y como lo hicimos con el formulario. Voy a crear una variable, se va a llamar select elemento. Igual, voy a escribir document para que me haga referencia al documento y punto para acceder a la propiedad. Como también es un ID, voy a ponerle element by ID. Dentro de los paréntesis, entre comillas, coloco el nombre que tiene ese ID, que es select element. Ahora,
¿Qué es lo que cambia? Si estás utilizando en formularios, pues agregarle algo que se llama value. ¿Te has dado cuenta que en los formularios en HTML le colocan esto, value? ¿Y te has preguntado para qué sirve? Bueno, para leer el valor en JavaScript. Eso es una de las ocasiones en que sirve y es muy bueno. Ahora con este pedacito de value puedo leer ese valor. Vamos a ver. Pero primero tengo que mostrar el valor en la consola. Voy a poner console.log y voy a escribir select elemento. Doy en clic mostrar. Voy a mostrar el elemento botón. Entonces mando a pintar y como puede ver me lee la información que el usuario está seleccionando, que es un botón. El título, me lee el título. Quiere decir que el programa ya puede entender lo que el usuario está seleccionando. Ok, muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El programa ya sabe, pero no pinta. ¿Por qué? Porque no sabe qué pintar. Ajá. Pero probablemente si estás empezando en la programación, tú dirías, no, si el usuario seleccionó el título, entonces ejecútame esto. Si el usuario seleccionó cuerpo, ejecútame esto. Y si el usuario seleccionó tal, bueno, eso sería no tan práctico, porque acabarías escribiendo un montón de líneas de código. Y mientras más líneas escribas, funcionará sí, pero será más pesado tu programa. La programación se trata de lógica. Y es por eso que voy a crear un arreglo. Así que voy a crear aquí arreglo elemento. Un arreglo es una variable que contiene múltiples valores. Si yo no creara un arreglo, tuviera que crear una variable para el título, una variable para el otro y una variable para el otro, así sucesivamente. Aquí adentro escribo los valores. Los valores son estos, los que pasan por el value, que es el título, que es el cuerpo, que es el botón, creo, sí, botón, y que son las listas. Ahí está, listas. Listo. Ahora yo voy a imprimirlo en la consola, console.log, para que tú veas. Si nunca has utilizado un arreglo, pues déjame mostrártelo como son. Aquí está. Me muestra todos los elementos que tiene, que es el título, el cuerpo, el botón y las listas. Si te notas algo en la programación, siempre comienza a contar desde cero. Comúnmente nosotros siempre comenzamos a contar desde 1, pero en la programación es desde 0. Y aquí está, es un arreglo que contiene múltiples valores. Si te das cuenta, todo va ascendiendo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Que puedes recorrerlo con un ciclo. Bueno, me imagino que tienes que saber lo que es un ciclo. No voy a explicar a mucho detalle. Así que voy a crear un ciclo para recorrerlo. Voy a crear, bueno, el más conocido es for. Voy a crear una variable i que comience a contar desde 0, ¿sí? 0, que también cuenta desde 0 el arreglo. Tiene lógica, ¿verdad? Entonces, si i es menor o igual al arreglo elemento, punto length. Length me hace referencia a la longitud que tiene ese arreglo. ¿Y cuál es la longitud? Pues contemos. Tiene 1, 2, 3, 4. La longitud del arreglo es 4. Por lo tanto, el ciclo va a dar 4 vueltas. Si el arreglo tuviera 5 valores, pues el arreglo.length lo detecta y sabe que tiene que ya no dar 4 errores, sino 5. Ya no tiene que dar 4 vueltas, sino 5 vueltas. Si esta condición se cumple, quiero que vaya ascendiendo y más. Ahora sí pregunto. Solamente coloco un if. No es necesario preguntar if por cada valor. Simplemente digo, si el elemento que seleccionó el usuario es igual al elemento del arreglo, y como puedes ver, y va a ir recorriendo todo el arreglo, ¿sí? Así que ya no tengo que andar preguntando, el ciclo va a dar la vuelta y va a preguntar por mí. Ahora, si voy a poner aquí console.log para que tú veas que aún está funcionando. Les voy a poner aquí funciona. Sí. Ahora voy a poner en mostrar, voy a mostrar, qué sé yo, el cuerpo.
¿Ve? Dice funciona. Quiere decir que no tenemos ningún error y eso está muy bien. Ahora, aquí se va a mostrar el valor que seleccionó el usuario. Pero para no escribir aquí y hacer tan largo, voy a pasarlo a otra función. La función se va a llamar transformar, ¿sí? Puedes ponerle cualquier otro número y lo voy a declarar aquí abajo, ¿sí? Transformar. ¿Y qué va a pasar aquí? A transformar le voy a pasar como parámetro el arreglo y, que es el valor que el usuario seleccionó. Y ese valor va a ser el mismo que está acá, que es valor, ¿sí? Si yo aquí pongo un console.log y mostramos valor, si yo guardo, mostramos, quiero mostrar el botón, como puedes ver, me muestra el botón. Quiere decir que sigue leyendo, sigue entendiendo y funciona correctamente, ¿sí? Ok. Cerré, discúlpame. Ahora sí. Ahora que estamos aquí, déjame decirte algo. Paremos un momento y vamos a crear unas variables globales. Vamos a crear unas variables que estén fuera de las funciones y los vamos a utilizar adentro de aquellas funciones. Vamos a crear las variables globales que van a ser utilizadas en cualquier parte de nuestro código. Pero en este caso lo voy a utilizar dentro de una función. Y ojo que no la estoy declarando dentro de una función, sino afuera. O sea, vamos a crear los elementos que queremos pintar. Te das cuenta que cuando selecciono el título, me pinta todos los títulos, que prácticamente son este y este son los títulos. Esos dos están hechos con H3 en HTML. ¿Y cómo hago llamar? Nota que estos elementos no tienen el ID que hemos hecho para guardarlo en una variable, ni el de aquí ni el de acá, no tienen ID. ¿Cómo hago para llamarlos? Incluso puedo guardar los dos elementos en una sola variable. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a crear una variable que se llama título y voy a escribir document para hacer referencia al documento. Punto para acceder a la propiedad. ¿Qué propiedad? Ya no vamos a utilizar getElementById. Vamos a utilizar esta, que es getElementTagName. Este me permite llamar a las etiquetas. En este caso voy a llamar al H3. ¿Sí? Voy a mostrarlo en la consola, console.log y la variable título. Ahora, como puedes ver, ahora sí me muestra dentro de esa variable, me muestra un arreglo. Cuando detecta que son más de un elemento, lo hace arreglo. Si es solo un elemento, a veces lo hace en arreglo y a veces no. ¿Sí? Así que como puedes ver, tengo un arreglo de longitud 2 porque tengo dos valores. El primer H3, como puedes ver, hasta lo selecciona, que es el de ahí, y el segundo H3, que es ese. Claro que un arreglo, como sabes, comienza a contar desde cero. Ahora ya tengo el título. ¿Qué es más? Pues tengo que ¿qué más es? El cuerpo. ¿Cómo seleccionamos el cuerpo? Ponemos cuerpo. Ay, déjame ver si es posible. No. Document cuerpo es igual a document. Solo ponemos es igual a document. Déjame ver. El que tenemos acá arriba, body, sí, body también es una etiqueta, así que si le ponemos getElementTagName y le ponemos aquí body, vamos a crear el otro que no es cuerpo sino el botón, son botones, document.getElementById, creo que es button, ¿sí? Button, entre comillas, no se olviden, var, las listas es igual a document.getElementTagName ALI. Ahora ya tengo todos los elementos que quiero colorear dentro de unas variables. Ahora aquí en este valor que pasa el valor que seleccionó el usuario, voy a escribir un sweep, ¿sí? Ojalá que no sea muy tedioso esto. Y voy a pasar al valor. Si esta variable de valor tiene como valor el título, pues me ejecutas esta instrucción. Al final siempre le ponemos la palabra break, que significa como cierre, algo así. Aquí ponemos otra vez case, dos puntos, entre comillas,
Si la variable es cuerpo, se ejecuta esta instrucción. Si no, es como más o menos el if, ¿sí? Es más o menos así. Si quieres puedes utilizar if, si no, no. Aquí botón, aquí break, case, y por último es las listas. Ahora, si encuentra el valor, quiero que me lo pase a otra función. Lo puedo hacer ahí mismo, sí, pero estaría como repitiendo mucho código, así que lo voy a pasar a una función. La función se va a llamar recorrer. ¿Por qué recorrer? Porque te das cuenta que las variables de los elementos me lanzan los arreglos y es imposible. Tengo que especificar a qué elemento, y si especifico al elemento a pintar, no se me va a pintar los dos títulos, sino solamente uno. Así que por eso pongo recorrer, porque quiero pintar todos los títulos que encuentre, ¿sí? Esa función se lo voy a pasar a todos: recorrer, recorrer y recorrer. Y esta función la voy a colocar acá abajo, que se llama recorrer. Esta función recorrer va a tomar un parámetro, ¿sí? Aquí voy a ponerlo como elemento, así voy a escribirlo así. Elemento a pasarle va a ser las variables que creamos. Por ejemplo, si el usuario seleccionó título, entonces colócale el título. Este título, este es el mismo que creamos los elementos, las variables que contenían los h3, esa misma. Eso es lo que la pasamos. El cuerpo, que es el body, le pasamos cuerpo. Si es botón, le pasamos el botón. Y si es lista, le pasamos las listas, ¿sí? Aquí abajo ya es un poco más fácil, ¿sí? Déjame revisar. Sí. Simplemente es crear un ciclo que me recorra y me pinte. Así que voy a crear var j va a ser igual a 0 y j va a ser menor o igual a elemento. Elemento es un arreglo, ¿sí? El título, cuerpo, botón, listas es un arreglo. Así que si vamos a poner el arreglo, vamos a leer su longitud, que es len. Por ejemplo, si el arreglo título tiene como por ejemplo dos valores, así que el ciclo va a dar 2 vueltas. El cuerpo tiene un valor porque solamente existe un body, entonces simplemente va a recorrer una sola vez. El botón, hay 2 botones, va a recorrer 2 veces. Listas hay como 5 creo, va a recorrer 5 veces. Entonces, si esta condición se cumple, quiero que vaya de incremento. ¿Y cómo hago aquí? Entonces digo que el elemento va a tener un estilo, este ya tú lo conoces, que es el style. Background. Background es una propiedad que utilizamos en CSS para colorear el fondo de un elemento. Background, ¿y qué va a hacer? Vamos a poner otro color. Es un color como púrpura, creo que se escribe así. Ya no le vamos a poner limón. Entonces creo que todo debería funcionar muy bien, ¿sí? Entonces ponemos a mostrar elemento, me muestra el formulario. Quiero seleccionar los botones. Los botones quiero que sean de color púrpura, que es que nosotros le pusimos. Y me muestra que es un error. Ya sé cuál es el error. Como te puedes fijar, aquí le puse i y la variable que declaré es j. Es de la costumbre, pero es bueno aprender de los errores, ¿sí? Entonces voy a seleccionar las listas. Quiero que sean de púrpura. Tengo otro error que es background, no lo reconoce. Background, elemento. Esta es otra cosa. Es exactamente, no estoy especificando el elemento a colorear, porque tengo que especificarle el elemento en la posición J. Quiere decir, elemento en la posición 1, coloreate. Elemento en la posición 2, coloreate. Así. Ahora sí. Si yo muestro elementos, quiero pintar las listas. Pintar. Ahí está. Se pintaron de púrpura. Quiero pintar el título. Los títulos se pintaron de púrpura. El cuerpo. Ahora. Y los botones. Ahí está. Se pintaron.
Acabaste de aprender algunas propiedades que utiliza JavaScript para manejar los elementos y cambiar los atributos y propiedades de CSS. Pero aún existen muchos más. Aunque lo que acabamos de ver ahora es uno de los más utilizados, sí, por supuesto. Pero existen mucho más. Como por ejemplo, cómo acceder al padre, cómo acceder al hijo de un elemento. Y otras cosas más muy interesantes. Así que si quieres puedes seguir viendo otros videos para que te puedas enterar mucho más mejor de las tecnologías que utiliza la web como JavaScript.